Saludo con gusto a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Kenia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, querido Guillermo. Un día de asueto para la mayoría de los mexicanos, pero muy bien por ti. Gracias por trabajar incluso el 20 de noviembre. Aquí estamos dándole, senadora. Gracias por acompañarnos. Arrancaron formalmente las precampañas, ahora sí. ¿Cómo se ve el panorama para el Frente Amplio por México? Bueno, sin lugar a dudas es una fecha importante porque a partir de hoy podremos ver, contrastar cuáles son las posiciones del Frente Amplio por México y, por supuesto, bueno, pues cuáles serán las posiciones de la aspirante del gobierno en turno, del régimen. Yo estoy muy contenta porque vi a Xóchitl Gálvez muy echada para adelante desde el primer minuto de este 20 de noviembre, acompañando, por cierto, Guillermo, a los guerrerenses en Coyuca de Benítez. Es así como se va a ganar esta campaña. No solamente con spots, que esos son buenos, no solamente con frases contagiosas, que sin lugar a dudas siempre se agradecerán en una campaña, sino estando del lado de la gente, estando con la ciudadanía, porque hoy más que nunca se necesita que esta campaña esté no solamente llena de discursos, sino llena de corazón, de energía, de positivismo. Ya vimos que sí se puede en otros países y se podrá en nuestro México querido. Por cierto, senadora Kenia López Rabadán, no pude dejar de observar al exministro Arturo Saldívar abriendo campaña con Claudia Sheinbaum. ¿Es un sinvergüenza, te parece a ti? Me parece que es una vergüenza para su vida esta forma en la que, siendo ministro de la Corte, se comportó. Recordemos, dicen que fue él el que intentó dejar pues la presidencia con más años para así quedarse él y beneficiarse de esa reforma. Fue él quien dice también que puso el dedo en la llaga para la eliminación de los fideicomisos. Si eso es cierto o no, lo que es una realidad es que lo que sí se puede comprobar es terrible. Me refiero a un ministro que es capaz de renunciar con tal de regalarle al presidente López Obrador la elección de un ministro que no le tocaba. Si me permites ocupar esta expresión, el ministro para definir la terna o en su caso resolver en última instancia le tocaba a la siguiente presidenta de México. Así es que incluso Saldívar hasta eso hizo mal. No puede ser que el ministro haya claudicado a todo lo que decía a lo largo de su historia, parece de aplaudidor. Vimos cómo traía un chaleco guinda, incluso dicen, antes de haber renunciado al cargo, porque esa foto histórica, por cierto, también terrible, que lo va a acompañar toda su vida, dicen que se la tomó incluso antes de dejar el cargo. En fin, una serie de errores, me parece, una serie de acciones que demuestran subordinación al presidente, abyección al régimen en lugar de defender a la Constitución, en lugar de defender al Poder Judicial, en lugar de defender a los mexicanos. Senadora, dame tu opinión sobre la incorporación de Samuel García a la campaña presidencial, claro, por Movimiento Ciudadano. Los caricaturistas lo dibujan como un títere de Morena. ¿Así lo ves tú? Bueno, claramente Movimiento Ciudadano me parece que tomó una mala decisión. Yo siempre lo dije, el Frente Amplio por México tenía los brazos abiertos para que de la mano con Movimiento Ciudadano ganáramos la Ciudad de México y ganáramos el país y aseguráramos, por supuesto, un bloque opositor. Movimiento Ciudadano lamentablemente pensó, no sé si en rentabilidad económica o en algún otro tipo de rentabilidad, pero no pensó en los mexicanos. Y bueno, pues claramente que el aspirante más serio, y permíteme ponerlo entre comillas, de Movimiento Ciudadano, sea el recién electo gobernador de Nuevo León, me parece terrible, porque entre otras cosas, pues obvio,
no va a ayudar a generar un bloque de oposición, sino lo que él aspira es a dividir el voto. Y qué mal que sea este gobernador que llegó, por cierto, pues con una alta expectativa, ¿no? Que por cierto no ha cumplido esa expectativa para con Nuevo León, pues vaya a hacer digamos, este trabajo sucio de Morena. Yo solamente confío en que la ciudadanía hoy tiene claro que hay dos posiciones, solamente hay dos, no hay una tercera vía, hay dos posiciones. El gobierno de Morena o el Frente Amplio por México. Solamente hay dos posiciones como claramente pues lo hemos visto a lo largo de estos 5 años, y yo espero que la ciudadanía pues sí prefiera las estancias infantiles, prefiera un aeropuerto que sí genere conectividad, prefiera que las mujeres estén cuidadas y que los niños que lamentablemente tengan cáncer puedan tener medicinas. A cambio de lo otro, y es este gobierno que durante más de 5 años pues ha prometido mucho y ha cumplido poco. La Ciudad de México desacomodó al Frente Amplio por México con la renuncia de Adrián Rubalcaba al PRI al no aceptar la candidatura de Santiago Taboada, a cuya precandidatura te sumaste tú, se sumó Lía Limón, se sumaron todos los demás, pero no Rubalcaba. ¿Qué tan grave es? Mira, primero que nada decirte, vamos a ganar la Ciudad de México, Guillermo, después de un cuarto de siglo en donde Morena no ha dado resultados, en donde la inseguridad está brutal, no hay agua en la capital, es terrible la cantidad de mujeres jóvenes desaparecidas en esta ciudad. En fin, hay una gran cantidad de problemas, de conflictos a los que Morena no ha podido darle solución, no ha querido o no ha sabido darle solución. Después de 25 años ya no te pueden venir a prometer que va a haber agua, porque la candidata de Morena pues lleva años prometiendo agua en Iztapalapa y el día de hoy no hay agua en una alcaldía tan grande como Iztapalapa. Es obvio que hay que reconocer el trabajo de cada uno de los integrantes del frente. Yo lo dije, yo mandé a hacer una encuesta, Guillermo, para saber en dónde estaba yo parada, en dónde estaban parados mis compañeros. Y la realidad de esa encuesta es que quien está a la cabeza del Frente Amplio por México, porque es conocido, porque ha sido 2 veces alcalde, porque ha sido un buen administrador público, es Santiago Taboada. Yo lo reconocí, yo no mandé a hacer esa encuesta ni para estar negociando, ni para estar viendo a ver cuántas posiciones me tocaban, nada. Yo lo mandé a hacer porque quería saber exactamente qué estaba pasando en la capital y qué estaban sintiendo los capitalinos. La realidad es que por mucho Santiago Taboada tenía mucho más preferencias que cualquier otro aspirante, incluyéndome a mí e incluyendo a Rubalcaba. Obviamente yo entiendo, ¿no?, que en política pues seguramente él tenía expectativas que no se le pudieron cumplir, supongo que por su partido, por su equipo político, por quien sea, pero yo pues espero que la gente que acompaña o acompañaba a Adrián en este trabajo adentro del PRI, pues estén conscientes de que hoy la prioridad no es el ego de nadie, no es la candidatura de nadie, sino los capitalinos. A mí me parece, y lo digo claramente, es un momento histórico para ganar la capital. La vamos a ganar y aquí cabemos todos. Qué lamentable pues que Adrián Rubalcaba haya tomado esa decisión, pero también sé que los priistas, los panistas, los perredistas e incluso aquellos de MC que no estén de acuerdo con hacer un tercer voto, todos juntos y millones de capitalinos vamos a ganar la Ciudad de México. Senadora Kenia López Rabadán, faltan prácticamente menos de 7 meses para la elección, menos de 11 meses para que se vaya López Obrador. ¿Qué futuro auguras para el gobierno en los meses que restan? Bueno, sin lugar a dudas, ya vemos que todo lo que prometió, o una gran parte de lo que prometió el presidente, no lo pudo cumplir. No pudo generar seguridad para los mexicanos. No pudo generar un sistema de salud. ¿Te acuerdas? Decía, ¿no?, que quería, digamos, un sistema de salud como primer mundo. Bueno, pues hoy no hay ni
lo que teníamos antes de que el presidente López Obrador llegara. Si no tienes seguridad, si no tienes salud y no tienes la posibilidad de generar prosperidad, es muy difícil que este gobierno pues pase a la historia como quería pasar. Decían que iban a hacer una cuarta transformación y la verdad es que no es cierto. No pudieron transformar nada. Los excesos en los que se volcó el gobierno, la familia de los políticos de Morena fueron brutales. Esos videos en donde claramente se ve que en México no hay un Estado de Derecho. Vamos, me parece que es evidente pues que el recuento de daños hechos por Morena y por López Obrador es altísimo. Por eso yo estoy convencida que vamos a ganar la Ciudad de México y que Xóchitl Gálvez en estos meses va a ser mucho más conocida. ¿Qué dicen las encuestas? Que entre el 40 y el 45% de los mexicanos no la conoce. Hay que hacer que todo México la conozca y una vez que la conozca, que se enamoren de ella. A mí me parece extraordinario verla en estas imágenes en donde es cercana a la gente. Ha ido, sin ser la presidenta de este país, ha ido a Acapulco mientras el presidente López Obrador sigue agazapado en Palacio Nacional en lugar de acompañar a los guerrerenses. Me parece pues que ya está muy clara las dos posiciones de política y de futuro de México, y eso yo creo que será extraordinario. No hay más que decidir por el bien de los mexicanos. Senadora Kenia López Rabadán, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, querido Guillermo. Muchas gracias a todo tu auditorio. Y esto apenas empieza. Hoy es el primer día de precampañas, después vendrá una intercampaña y después vendrá la gran campaña para elegir a quienes nos habrán de representar. Por cierto, la mitad de esos espacios será para mujeres. Te mando un abrazo, empezando esta precampaña ante una elección histórica. Ojalá, y como se puede hacer en otros países, ojalá y en este nuestro México querido podamos salir adelante, podamos defender nuestro voto y por supuesto detener este gobierno populista que genera tanto daño y tanta inseguridad. Te mando un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias, senadora. Gracias.